buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una nueva reunión virtual. Le pedimos que se prepare ahí, que abra su corazón para que pueda entrar la alabanza y la adoración a su hogar. Amén. Escoge su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él. Escoge su amor. Es hora de confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él. Si escoge su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él. Si escoge su amor. Él es rey, Él es rey, Él es rey, Él es rey, Él es rey. Amén, amén. Continuamos con esta alabanza. Separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores.
vencedores, en Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. El amor de Dios en Cristo Jesús. El amor de Dios en Cristo Jesús. Con estas alabanzas, prepare su corazón, prepare su espíritu para poder entrar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos decirle que lo que necesitamos se lo podemos decir a Él en el nombre de Jesús. Siempre junto a mí, si no conmigo, no tengo razón para vivir si no estás conmigo. Día y noche siempre buscaré oír tu voz. Tenerte siempre junto a mí, si no estás conmigo, no tengo razón para vivir, si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz. Sentir tu amor. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo me hace descansar. Sobre el mar caminaré. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo me hace descansar. Sobre el mar caminaré, aún sobre el mar caminaré, aún sobre las nubes volaré. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre, Señor, estás con nosotros. Tú siempre nos llevas de tu mano, Señor. Tú siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Bendiciones, qué gusto poder saludarles en esta tarde y darle gracias a Dios por sus bondades. Dios va en nuestra barca, no importa la situación que estemos pasando, no importa el tiempo, el clima, la tormenta, lo importante es que el Señor va en nuestra barca. Y si Él está con nosotros, pues no tenemos que tener temor. ¿Sabes? Es una semana de muchas bendiciones. Yo sé que Dios ha estado con nosotros, Dios ha estado para guardarnos, Dios ha estado ahí para bendecirnos. Y yo quiero en esta hora comenzar orando, dándole gracias a Dios. Y ahí donde estás en tu hogar, quiero que inclines tu rostro en reverencia, o lo que estás haciendo, déjalo un momento ahí y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amén. Que sea su Espíritu Santo guiándonos. Señor, gracias, te damos, te bendecimos, te exaltamos. Tú eres bueno y maravilloso, Señor. Tú eres digno de recibir todo honor, toda honra, toda gloria y toda la alabanza. Cada canto, Señor, ha sido preparado para bendecir tu santo nombre, para glorificar, Señor, y exaltar la grandeza, la majestad de tu señorío, tu reino, Señor. Gracias, porque esta semana tú has guardado, Señor, a cada uno de tus hijos, has hecho provisión en cada hogar y sobre todo, Señor, tu protección ha estado con nosotros. Señor, queremos agradecerte por la vida de cada uno de nuestros familiares, de cada uno de nuestros amigos, hermanos. Y queremos, Señor, que donde ellos se encuentren, en cada hogar, en cada departamento, en cada ciudad y en cada país, Señor, que nos están sintonizando, sean edificados, bendecidos por medio de tu palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des entendimiento, que alumbres nuestros ojos, Señor, y nos des espíritu de sabiduría, de revelación, y que más que oidores seamos hacedores de tu palabra. Vuélvenos invisibles, inaudibles, inaccesibles al enemigo, y que la palabra, Señor, puesta y sembrada en nuestro corazón, podamos entenderla, y el enemigo no la pueda robar ni hurtar, Señor. Séllala en nuestro corazón, Espíritu Santo. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Sabes, quiero comenzar esta tarde, o en la mañana, no sé la hora que tú vas a ver este video, pero estamos en directo y quiero comenzar con una pregunta. ¿Con qué frecuencias te consideras heredero de Dios? Sé que muchos de nosotros no pensamos en esta pregunta, quizás porque carece de significado para nosotros el ser heredero. Y no tenemos claro realmente qué nos espera en la eternidad o cuándo va a ocurrir. Muchos por la ignorancia de las Escrituras llegan a vivir una vida sin bendición, sin autoridad. Y sabes, Dios se agrada cuando nosotros asumimos nuestro lugar como hijos maduros de Él. A Dios le gusta que nosotros ejerzamos la autoridad y que disfrutemos de la plenitud de esa herencia que nosotros tenemos. Sin embargo, la mayoría de cristianos no hacemos esto, no estamos disfrutando de esa plenitud ni de la autoridad y ignoramos realmente lo que Dios a través de Jesús nos ha heredado. El heredero de Dios es el tema en esta hora. Heredero es la persona que tiene derecho al total o a una parte de los bienes de una herencia. Herencia es el acto mediante el cual una persona transmite sus bienes, derechos y obligaciones a otra u otras personas que en conjunto se denominan herederos.
Y sabes, Jesucristo es el heredero de Dios. Jesucristo heredó todas las cosas. Y quiero que miremos estos pasajes en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Dios constituyó heredero de todo a su Hijo Jesucristo. Y quiero que miremos el Salmo 50, verso 10 y 11, para que usted vea qué fue lo que heredó Jesucristo. Dice el Salmo 50, 10 y 11, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Pasemos a Ageo, capítulo 2, verso 8. Dice la palabra: mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Miremos el Salmo 24:1 también. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y por último, Colosenses capítulo 1, verso 16. Y dice la palabra: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ok, vamos acá a la pantalla. Mira, Dios constituyó a Jesús heredero de todo, dice la Biblia. Y ahí vemos una lista de algunas cosas. Sería tomarnos mucho tiempo el decir todas las cosas que Jesús heredó, pero para muestra un botón. Y dice ahí que él heredó todas las bestias de los campos, todos los animales de los collados, todas las aves, todo le pertenecen a él. Dios dice que también es de él el oro y la plata. También dice que 24:1 decía que de él es la tierra y su plenitud y todas las cosas que en ellos hay. Y Dios también allá en el Salmo 89, pero no lo vamos a ver, solamente como una referencia lo estoy tocando, porque también en el Salmo 89:11 dice que tuyos son los cielos y tuya es la tierra. Y cuando hablamos de los cielos, hablamos de los 3 cielos que hay. Amén. Está el cielo atmosférico, donde se mueven las aves, las nubes. Está el cielo sideral, que es el espacio donde están todos los planetas, las galaxias, las Pleiades, los cometas, las estrellas, bueno, todas las constelaciones. Todo eso le pertenece al Señor. Y el tercer cielo, que nosotros como seres humanos ignoramos realmente todo lo que hay en ese mundo invisible, porque dice en Colosenses 1:16 que Jesús heredó todo lo que es visible y todo lo que es invisible. Imagínate, todo lo que pertenece en la tierra, todas las cosas que hay en el mundo, todo le pertenece al Señor. Por Él fueron creadas, dice, y para Él. Entonces, Jesucristo heredó eso. ¿Y sabes por qué lo heredó? Porque Jesús, bueno, es hijo de Dios. Y yo quiero que veamos 4 puntos en esta hora, porque este mensaje es un poquito largo. Quizás vamos a tener una segunda parte, una tercera parte. Te voy a ser sincero, ya tengo la segunda parte, pero va a ser hasta el próximo domingo. Pero hoy quiero dar una introducción de qué es lo que es realmente ser heredero de Dios. Y el primer punto que quiero es que tienes que ser hijo de Dios. Para ser heredero necesitas ser hijo. Digamos, ya no tengo a mi padre biológico, pero mi padre, me acuerdo yo, que dejó bienes y todos mis hermanos
se constituyeron herederos de esos bienes. Pero todos tenían que ser hijos de José Esteban. Amén. Así que mi papá así se llama José Esteban. Dios se llama porque está vivo en el cielo. Entonces, aquí en la tierra dejó una herencia que ya todos mis hermanos disfrutamos. Pero por ser hijos de Dios, Jesucristo, por ser hijo de Dios, heredó todas las cosas. Porque Jesucristo es el primogénito, es el primer hijo, es el único hijo de Dios, pero gracias a Él nosotros nos constituimos también en hijos adoptados por Dios. Somos hijos, amén, de Dios por medio de la adopción que Jesucristo ganó para nosotros. Entonces, qué lindo es, amén, el que nosotros podamos entender qué es ser heredero. Y para el primer punto, entonces, tienes que ser hijo de Dios. Vamos a la palabra. Por ejemplo, Mateo capítulo 1, verso 20 y 21. Dice la palabra: y pensando en él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, y lo vuelvo a leer esa última parte, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Y dará, dice el verso 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nota que Dios envió un ángel a decirle a José que María iba a tener un hijo. Tú conoces la historia, José no quería difamarla, José no quería decir que María estaba embarazada porque todo el mundo iba a pensar mal. Y pensando él en esto, en dejarla, Dios envía a un ángel y le dice a José: José, no temas tomar a María, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Amén. El que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces, el Espíritu Santo hizo que concibiera a María. Ahora bien, Dios también le manda a María un mensaje también. Lucas capítulo 1, verso 30 al 32, dice la palabra. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Nuevamente, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ok, nuevamente, Dios envía entonces a María un ángel, al ángel Gabriel, el mensajero de Dios, y le dice: María, vas a dar a luz un hijo. Y va a ser el Hijo del Altísimo. Amén. Entonces, esta es la referencia, Dios afirmando que el hijo que va a tener María y José es el hijo de él. Y la razón por la que estoy tocando a estos dos padres, a María y a José, es porque fueron instrumentos de Dios para que ellos pudieran criar el Hijo de Dios aquí en la tierra. Recuerda que Jesucristo se despojó de ser Dios en la eternidad y se hizo humano. Aquel Dios invisible se volvió visible. Aquel verbo se hizo carne. Entonces vemos nosotros que el Padre en los cielos manda a avisar que su Hijo va a nacer en la tierra. Y manda a avisarle al que Él ha escogido como su tutor y tutora, en este caso José y María, van a criar a su Hijo. Ahora bien, esa es una afirmación, pero la confirmación está en este pasaje en Mateo capítulo 3, verso 16 al 17. Dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Nota, verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es
mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Mira, esta es la confirmación más contundente de un padre reconociendo a su hijo. ¿Y sabes? Esa es la confirmación de la voz de Dios desde los cielos, diciendo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Esa es la confirmación. Jesús es mi Hijo y lo amo, y en Él tengo mi deleite. Entonces, en Romanos capítulo 9, verso 8, dice que todos fuimos creados por Dios. Pero, ¿sabes? No todos somos hijos de Dios. Yo quiero ver este pasaje en Romanos 9, 8. Dice, esto es, no los que son hijos, según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son según la promesa son contados como descendientes. O sea, nosotros sabemos que en la tierra estamos todos los seres humanos y Dios, por ser el creador de todas las cosas, nosotros decimos que Él es nuestro Padre. Pero sabes, aquí hay una referencia muy verdadera, y es que Dios dice que no son hijos de Él según la carne, sino son hijos de Dios según el Espíritu. Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Es un ser que es hijo de Dios. Entonces, nosotros en la tierra somos creación de Dios. No todos somos hijos de Dios, porque hay un requisito para ser hijo de Dios. Y ese requisito está en Gálatas capítulo 3, verso 26. Para ser hijo de Dios. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Juan capítulo 1, verso 12, dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros por la fe creemos en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice allá en Romanos capítulo 8, versos 16 y 17, que cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos hacemos o nos constituimos en hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versos 16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué dice? Glorificados. Ok, aquí hay una verdad en este pasaje, y es que Dios envió a su Espíritu, el Espíritu Santo, para que nos confirme que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, también nosotros recibimos la promesa, recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón, y el Espíritu Santo entonces nos confirma a nosotros que somos hijos de Dios. Así como cuando Jesús descendió de las aguas en el Jordán, la voz del Padre desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, a partir de ese momento que por la fe nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, viene a decirnos, tú también eres hijo de Dios. Y sabes, porque eres hijo de Dios, la segunda confirmación es que también eres heredero de Dios. Y porque eres hijo, tienes derecho a la herencia. Y esa herencia Jesucristo la está compartiendo contigo, porque dice aquí el versículo 16 que somos coherederos juntamente con Él. Amén. Ahora, yo quiero pasar al segundo punto, porque tienes que conocer y obedecer a tus tutores. Tienes que conocer y obedecer a tus
tutores, o sea, los que Dios ha buscado para que te puedan educar, enseñar, criar. Y así como Dios escogió a María y a José, Dios también ha puesto tutores para nosotros. ¿Por qué razón? Porque cuando el heredero, vamos a ver esta cita en Gálatas capítulo 4, verso 1 y 2. Busquémoslo ahí en la Biblia, y si no, léelo en la pantalla. Dice así, Gálatas capítulo 4, verso 1 y 2. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, ahora entendemos por qué Dios envió entonces el ángel donde María y envió a Gabriel también donde José para decirles que ellos iban a ser padres de Jesús. Y como Él es una criatura, Él es un niño, aunque Él es el heredero de todas las cosas, Él desconoce qué es lo que Él ha heredado. Por eso entonces Jesús, siendo niño, estuvo al cuidado de José y de María. Ellos le enseñaron lo básico de la vida. Jesús obedeció y se sometió a esos tutores terrenales. Y sabes, dice Lucas capítulo 2, verso 49 al 52, leámoslo. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos, dice. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Sabes? Esta historia la conocemos. Jesús a los 12 años subía todos los años, subían a Jerusalén con sus padres. Ellos vivían en Nazaret. Y todos los años subía José y María al templo a adorar a Dios allá en Jerusalén. Y Jesús a los 12 años se queda en el templo conversando con los maestros de la ley. Y Jesús pasa 3 días ahí. José y María regresaron a Nazaret y cuando iban en el camino ellos pensaban que Jesús venía jugando con otros niños, que venía conversando, pero cuando se dieron cuenta ellos, después de 3 días, que Jesús no aparecía, decidieron regresar a Jerusalén. Y van al templo y lo encuentran a Jesús hablando con los maestros de la ley. Jesús tenía, hermanos, una sabiduría, una revelación, porque Él estaba tocando puntos o temas sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Y entonces le dicen los padres, los tutores, ¿qué nos has hecho? Mira, hemos estado preocupados por ti 3 días. Y Jesús les dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? O sea, ya a los 12 años Jesús tenía una revelación de que Él era hijo de Dios. Pero los padres no entendieron lo que Él estaba hablando. Entonces le dijeron, ok, vamos a regresar a Nazaret. Así que de vuelta a casa. Y sabes, Jesús no hizo esos berrinches que hacen todos los niños, que patalean, que se tiran al suelo, que empiezan a llorar, que hacen rabietas. No, Jesús dice que se sujetó a ellos. Quiere decir que Él obedeció en todo a sus padres terrenales, porque Él era el modelo. Y nosotros también, Dios nos ha dado padres. Dice allá en Hebreos capítulo 12, verso 9. Por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Sabes? Nosotros necesitamos reconocer que no hemos honrado a los padres terrenales que Dios nos ha dado.
Aunque somos hijos de Dios, muchas veces no modelamos realmente que seamos hijos de Dios. Muchos de nosotros aún tenemos a nuestros padres con nosotros. En el caso mío, y bueno, puedo decirlo, ya mis padres partieron a la presencia de Dios, tanto mi papá como mi mamá. Pero en vida, cuando compartí con ellos, traté de honrarlos lo mejor que pude. Y las veces que fui malcriado, las veces que fui desobediente, pedí perdón. Porque uno tiene que aprender a honrar, a obedecer y a sujetarse a los padres terrenales. ¿Sabes por qué? Porque Dios les ha dado a ellos. Y ahora yo entiendo, ahora que yo soy padre de 2 hijos, yo también tengo que modelarles a ellos el ser un buen padre. Pero tengo la responsabilidad de enseñarles el temor, el camino de Dios. Y tengo que formarlos a ellos con los principios y los valores que están en la palabra del Señor. Entonces tengo una responsabilidad. Y yo estoy criándole hijos a Dios. Porque eso es lo que dice en Malaquías, no lo vamos a leer, pero solamente te lo digo para referencia si quieres irlo a buscar después. Que Dios lo que busca de nosotros es una descendencia para Él. Dios no es abuelo, Dios no es bisabuelo, Dios no es tatarabuelo, Dios es Padre. Y Dios quiere que nosotros le demos hijos a Él también, que les enseñemos y que los formemos en los valores. Entonces, hay que pedirle al Padre que nos ponga mentores para que nos ayuden a crecer. Y ese es el propósito de cada niño, que sea cuidado, sea guardado y que pueda crecer a llegar a una madurez. Porque entonces ese niño nunca se va a dar cuenta de la herencia. Será igual que un esclavo. Un esclavo puede disfrutar la mejor comida en la casa, la mejor bebida, pero no puede disfrutar de las posesiones, porque el esclavo no está autorizado. Él no tiene autoridad para poder manejar los recursos. Entonces, un niño es igual, un niño disfruta de la mejor comida, disfruta de la mejor ropa, pero no tiene la capacidad de manejar los bienes heredados. Entonces, tiene que ser cuidado por tutores. Dios ha puesto entonces mentores, padres terrenales que nos han ayudado a nosotros para crecer en el conocimiento, en lo básico. Pero también Dios a sus hijos espirituales les ha puesto mentores, les ha puesto padres espirituales. Yo, como sacerdote de Centro Cristiano Peniel, también tengo la responsabilidad en otras iglesias y en otras asociaciones. Pero, ¿sabes? Soy tutor de muchos hijos de Dios. Y el papel mío es llevarlos a un crecimiento espiritual. Porque ellos tienen que conocer qué es lo que el Padre les ha heredado. Y yo tengo que estudiar mucho este testamento. Porque aquí está escrito todo lo que Dios le ha heredado a sus hijos. Entonces, tenemos que honrar a esos tutores. Hay ovejas, y quizás tú me estás viendo, que nunca han honrado a su pastor. Nunca le han obedecido a aquel hombre o a aquella mujer que Dios los ha puesto para que los guíen, para que los cuiden espiritualmente, que les corrijan. Porque estas personas, mentores, son siervos de Dios que nos ayudan a capacitarnos por medio de la palabra para poder andar en el Espíritu y ser obedientes a la voz del Espíritu de Dios. Que podamos llegar nosotros el día en que no hagamos lo que queremos, lo que nos gusta, sino que lleguemos a descubrir cuál es la voluntad de Dios y que hagamos según la palabra de Dios, que seamos dirigidos por el Espíritu Santo y no andemos por emociones. Esto me lleva al tercer punto. Tienes que llegar a la madurez. Para ser heredero, tienes que llegar a la madurez. Jesús no se quedó niño. Jesús no se quedó de 12 años. Dice que Él crecía en sabiduría. Crecía en conocimiento.
pero también Jesús crecía en estatura. Y nosotros, dice en Lucas capítulo 3, verso 21, Lucas capítulo 3, verso 21, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Verso 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Mira, Jesús creció y llegó a los 30 años. Y bueno, Dios esperó el momento apropiado para enviar a su hijo al mundo. Lo envió cuando vino el cumplimiento de ese tiempo. Personalmente creo que Dios también escogió la edad y el momento adecuado para que Jesús comenzara el ministerio en el cual Dios lo había enviado. Ahora, posiblemente algo tenía que ver con la edad en que los judíos ya lo podían reconocer o aceptar como maestro. Recuerda que allá en Números capítulo 4 habla de la edad cuando los sacerdotes comenzaban su ministerio, que era a los 30 años. Y el rey David también a los 30 años comenzó a reinar en Israel. Ahora bien, esto no era un requisito tampoco, pero sí podíamos decir que ya a esa edad ya habían pasado un proceso de madurez o de perfeccionamiento. ¿Sabes? Es el tiempo cuando ya el padre le ha dado esa confianza a su hijo para que pueda administrar la casa, los bienes que ellos tienen. Un hijo debe crecer para poder tener esa capacidad de manejar la herencia. Es muy peligroso entonces que un hijo menor se le dé la herencia cuando todavía no sabe cómo manejarla. Y aquí te voy a poner un ejemplo. En Lucas, por ejemplo, habla de la historia del hijo pródigo. Todo el mundo conoce esa historia, que un padre tenía 2 hijos y dice ahí que el menor le dijo a su padre que le diera la parte de los bienes que le correspondía. Y dice la historia o la parábola que el padre vino y le dio a cada uno de sus hijos. Les repartió los bienes a cada uno. Pero conocemos la historia que el hijo menor, entonces, dice la Biblia que fue y perdió todos los bienes, viviendo perdidamente. Ese es el peligro de que un hijo inmaduro pueda recibir los bienes. Imagínate, un niño recibiendo 100 millones de dólares y se los ponen así en el piso para que juegue con todo ese montón de dinero. Y él agarra un fósforo y le prende fuego y hace una montaña hasta se quema él. Entonces, es un chiste, pero lo que te quiero decir es la irresponsabilidad que puede haber al darle a un hijo menor la herencia, porque no conoce. Entonces, ese hijo tiene que crecer. El padre ha puesto un tiempo en el testamento en el cual él puede darle la facultad para que él administre todos esos bienes. Ahora bien, Hebreos capítulo 5, verso 8 y 9, miremoslo ahí en la pantalla y en tu Biblia, búsquelo y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mira, Jesucristo, el Hijo de Dios, padeció. Dice que padeció y por lo que él padeció, aprendió obediencia.
tenemos que entender que Dios a su Hijo no lo dejó a la deriva. Dios sometió a Jesús a un proceso de crecimiento, de madurez. La Biblia lo llama perfeccionamiento. Y Él fue perfeccionado para que Él llegara a ser el autor de la eterna salvación, para que Dios le confiara la salvación de toda la humanidad. Jesús tenía que haber pasado por un proceso a lo largo de su vida. Porque allá en Hebreos 2:14, solamente te lo doy como referencia, dice que así como los hijos participaron de la carne, Él también participó de lo mismo. Entonces, para que Él pudiera llegar a entendernos a nosotros, a amarnos, a perdonarnos, Jesús en su carne, Él sufrió. Él no hacía lo que Él quería. Él se sometía a la obediencia de sus padres. Él aprendió obediencia por medio del sufrimiento. El sufrimiento en su carne, en su cuerpo. Y eso lo llevó a pasar a un nivel de madurez en el cual el Padre entonces le podía dar la complacencia de disfrutar todos los bienes. Y nosotros como hijos de Dios no podemos ignorar que no seremos perfeccionados. Dios nos llama a que nosotros seamos perfectos. Ser perfecto es ser maduro, es llegar a un nivel, a una estatura, a una elevación espiritual de conocimiento, de revelación, pero de comportamiento y de estilo de vida que obedece a la voz de Dios y que es guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces todo hijo de Dios, para tener derecho a la herencia, necesita crecer, necesita madurar, necesita ser enseñado para ser perfecto, para ser un hijo maduro. Mira lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oye, mira, nosotros tenemos que ser perfeccionados. El Padre demanda perfección, el Hijo demanda perfección, el Espíritu Santo demanda perfección. Y aquí dice que nosotros tenemos que ser enseñados por medio de las Escrituras, tenemos que ser redarguidos, tenemos que ser corregidos, tenemos que ser instruidos. Entonces Dios ha puesto instructores que nos enseñen, tutores que nos enseñen la palabra de Dios. Allá en Efesios 4:11 dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, de llevar a los hijos de Dios a una madurez espiritual. Así que como pastor, soy responsable de tu estilo de vida y te voy a corregir. Bueno, si eres mi oveja, te voy a corregir. Si eres cabrita, pues que te corrijan también. Pero sabes, aquí dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y Él nos da la facultad entonces a los tutores de conocer primero este testamento y nos da la confianza a nosotros como pastores, como apóstoles, como profetas, como líderes espirituales de perfeccionar a los santos, de perfeccionar a esos niños espirituales que ya no se alimenten de leche adulterada, sino que también pasen a un proceso de comida sólida. Y que tienen que ejercitar esos sentidos espirituales, tienen que desarrollarse para llegar entonces a conocer lo que está en el testamento. Y esto me lleva al cuarto punto. Tienes que conocer el testamento. Tienes que conocer entonces lo que está escrito aquí. Todo lo que en la Biblia el Señor ha dejado como preciosas
y grandísimas promesas. Todas estas promesas, sabes, tú tienes derecho a ellas, pero tienes que conocerlas. Por eso es que hay muchos hijos de Dios que son niños, que viven peleando entre ellos, que viven renegando, que viven quejándose, que viven reclamándole a Dios, y por qué a mí no me diste, y por qué a este. ¿Se han fijado en los niños, los hermanitos? Que uno se enoja porque le dieron una paleta al otro, y como no compró, el otro va llorando, mami, yo también quiero paleta, mami, ¿por qué a mí no me compras esto? Mami, empiezan a hacer rabietas, y son niños. Entonces el papá los corrige, primero con una seña, después con una palabra, una amonestación. Y si se tiran al suelo y empiezan a hacer berrinche, ¿verdad? Agarra la faja o una varita y mire, le llama la atención, porque hay que corregirlo. Ahora, la forma de enseñarle a los hijos espirituales está aquí en la santa palabra de Dios. La forma de redarguir a los hijos está en la palabra de Dios. La forma de criarlos, a los niños, a los jóvenes, de instruirlos, es por medio de la palabra de Dios. Mira, hay muchos proverbios en los cuales tú puedes ser instruido, porque quizás tú digas, pero es que no existe un manual para ser padre. Yo te digo, hay un manual, aquí está. Yo nunca me imaginé cómo iba a criar a mis hijos. Solo recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, cuando yo tenga mis hijos, yo quiero ser un buen padre para ellos. Y Dios me ayudó por medio de su palabra. Bueno, les pueden preguntar a mis hijos si soy un buen padre para ellos. Si no, pues, ahí les espera la varita. Creo que me siento orgulloso de los hijos que Dios me ha dado. Han aprendido, pero les he enseñado. No he tenido que agarrar un garrote y deshacérselos en el lomo. No he tenido que quitar así como las chancletas, ¿verdad? Que las lanzan la mamá y los hijos se vuelven como de Matrix para esquivarlas. No. ¿Sabes? La Biblia nos enseña cómo es que debemos de corregir al muchacho, cómo es que debemos de corregir al niño, qué palabras debemos de usar. Y creo yo que ese niño va a ir creciendo espiritualmente, como dice en Timoteo, lo que acabamos de leer. Que entonces el hombre de Dios va a ser perfecto, va a llegar a un nivel de madurez, porque ese niño tiene que dejar las cosas que son de niño, tiene que convertirse en una persona madura para poder conocer el testamento. Entonces, para conocer el testamento, vamos a ver el ejemplo de Jesús. Lucas capítulo 4, verso 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sabes por qué Dios envía el Espíritu de Él? Porque el testamento necesita ser revelado. Necesitamos la revelación de las cosas que no podamos entender aquí. Sabes que el Espíritu Santo es entonces el que nos va a guiar en toda verdad. Dice allá en Hechos 10:38, como Dios ungió, dice, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sabes? La palabra testamento significa del latín testario mentis, o sea, testimonio de la voluntad. Es el acto por el cual una persona dispone para después de la muerte del dueño, que puede ser un familiar o una persona a la cual le tenga estima, que esa persona reciba los bienes. Dios hizo heredero a Jesús. Ahora, Dios Padre
no tuvo que morir para heredar a Jesús. Lo digo nuevamente. Dios Padre no tuvo que morir para dejarle herencia o darle herencia a Jesús. Número uno, porque Dios no puede morir. Él es la fuente de la vida. Él es el creador de la vida. Y también un padre no necesita morir para darle herencia a sus hijos. Lo puede hacer en vida. Ejemplo, en Lucas, el padre del hijo pródigo, dice que en vida el hijo menor le dijo, ¿por qué no me das la parte de mis bienes que me corresponde? Y el padre dijo, ok, le dio la parte al hijo menor y la parte al hijo mayor. O sea, se puede dar la herencia en vida. Yo creo que todo padre debería de dejar herencia a sus hijos. Si usted no heredó una herencia de sus padres, usted trabaje y crea una. Déjele a sus hijos. El hombre bueno, dice el proverbio, que deja herencia a los hijos de sus hijos. Pero un padre muchas veces cuando mueren dejan problemas más bien. Dejan a los hermanos peleando, enfrentándose por cosas. Yo creo que debería mejor en vida escribir qué es lo que le corresponde a cada hijo. Y mire, tranquilo. Pero claro, el hijo tiene que ser maduro, tiene que crecer espiritualmente para poder conocer ese testamento. Y esto es importante entonces, que el testamento que Dios nos ha dado no solamente implica cosas materiales, también existen cosas espirituales. Y para esto voy a llevarte a 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 10. Y dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, sino ni de los príncipes de este siglo, dice, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, ojo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¡Qué glorioso es esto! ¡Wow! Tenemos que conocer el testamento. Pero muchas veces cuando Jesús dice en su palabra, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. ¡Wow! Y uno escudriña, pero como esas cosas invisibles no las puedes ver, como esas cosas que están en el tercer cielo, o cosas ocultas que tus ojos nunca han visto, tus oídos nunca han oído, pero Dios las tiene preparadas. Y a sus hijos, los herederos, no solamente quiere darle de las cosas que pertenecen a la vida, sino que Dios también quiere darnos las cosas que pertenecen a la eternidad. Sabes que las cosas de este mundo son temporales. Y muchos de nosotros nos distraemos viendo las cosas de esta vida, las cosas temporales. Y perdemos de vista lo que nos está esperando en la eternidad, lo que tenemos en el futuro. Tenemos un futuro asegurado, tenemos un futuro dichoso. Y sabes, tengo que continuar con esta segunda parte del heredero. Yo te invito a que no te pierdas el próximo domingo la segunda parte. Y no sé si podamos abarcar la segunda parte y tengamos que hacer una tercera, pero lo más glorioso es lo que vas a aprender. Y creo yo que tu mentalidad va a cambiar. Tu forma de pensar y de actuar va a ser diferente. Porque vas a valorar realmente lo que Jesucristo hizo para ti y para mí. Las cosas que Él ganó para nosotros. ¿Por qué nosotros llegamos a ser herederos? ¿Cómo fue que nos convertimos en herederos nosotros estando separados de Dios, estando muertos en delitos y pecados?
¿Qué fue lo que hizo Jesús para hacernos coherederos con Él? ¿Y qué cosas son las que nosotros heredamos? No te pierdas el próximo domingo. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a bendecir a cada uno de los que nos han escrito ahí en los comentarios bonitos. Les bendecimos. Hay peticiones de oración que vamos a orar por cada necesidad. Pero quiero decirte, tú eres un heredero de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú tienes que crecer, madurar. Tú tienes que conocer el testamento y conocer a tu tutor, a tus tutores. Porque tienes al Espíritu Santo que te guía. Pero Dios también ha puesto maestros, mentores que te enseñen. Así que esta hora el Señor te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, que más que al razonamiento, ellos están, Señor, recibiendo en el entendimiento. Que la revelación venga a sus corazones y que lo que hoy han escuchado quede sembrado en su corazón y que esa semilla de verdad germine y produzca el fruto que tú estás esperando, Señor. Bendigo, Señor, a tus hijos, a la familia en Cristo. Padre, gracias por cada hermano, hermana, Señor, que en esta hora han estado en esta reunión, conectados, atentos, bendíceles. Mira sus necesidades. Señor, como hijos tuyos, ellos tienen derecho, porque tú eres su Padre. Y tú dijiste a tus hijos, no os preocupéis por lo que habréis de comer, por lo que habréis de vestir, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenéis necesidad. Señor, tú suplirás todo lo que nos falte, conforme a tus riquezas en gloria. Señor, de tus bienes, abres tu mano y le das generosamente a tus hijos lo que necesitan. Pero no solamente hemos heredado, Señor, cosas en esta vida, cosas materiales, sino también hemos heredado espirituales. Por ejemplo, la paz, Señor. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. También esa es una herencia espiritual, Señor, que podemos disfrutar de esa paz en medio de las tormentas, de esa paz en medio de los conflictos, en medio, Señor, de toda situación contraria. Yo oro para cada uno de tus hijos y hijas que han estado siendo atormentados, que han estado siendo, Señor, en esta hora, Padre, llevados a una aflicción, a una ansiedad. Tu paz, Señor, repose en ellos. Venga, Señor, la salud también sobre aquellos que están enfermos, porque también, Señor, tú nos diste por tus llagas la libertad de toda dolencia, de toda enfermedad. Dice que por tus llagas fuimos nosotros sanados. Ciertamente Él se llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. Y por esas llagas, Señor, fuimos sanados. Envía tu palabra y sana a tus hijos. Mira, Señor, aquellos que están esperando un milagro, una sanidad en sus cuerpos, en sus pulmones. En esta hora, Espíritu de Dios, te ruego, Señor, que hagas provisión de salud, de sanidad, en los huesos, en los tendones, en cada nervio, en cada órgano. Padre, en el nombre de Jesús, quita toda dolencia, toda infección, todo tumor, todo mioma, todo quiste, todo virus, toda bacteria, toda peste, toda mortandad, en el nombre de Jesús. Padre, y oro también por aquellos que están esperando un milagro financiero. Muchos perdieron su empresa, muchos perdieron su empleo, muchos, Señor, no tienen finanzas, muchos, Señor, no tienen cómo cancelar deudas. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Y tuyo es el oro y tuya es la plata. Y todas las cosas te pertenecen. Haz provisión, Padre, y suple a mis hermanos en la fe. Llénalos con tus bondades y tu favor. Padre, esté en cada hogar. Envía tus ángeles
ángeles de luz, ministradores puestos al servicio de los santos, de los hijos tuyos. Que vengan, Señor, del norte, del sur, del este y del oeste con provisión abundante para mi hermana, para mi hermano, para su familia. Padre, da ideas, da creatividad, porque también, Señor, tú nos has dado herencia de sabiduría, de revelación, de conocimiento, ciencia. Vengan, Señor, las revelaciones por medio de tu Espíritu Santo. Oh Dios mío, revélale a tus hijos las destrezas y las habilidades en nuevos proyectos, en nuevos diseños, en nuevas tareas, en nuevos negocios. Ensancha, Señor, el sitio de sus tiendas y prospéralos grandemente, Señor. Bendigo, Señor, a tu pueblo. Bendigo a mi país. Bendigo a Honduras. Bendigo las naciones. Bendigo Estados Unidos. Bendigo Puerto Rico, Canadá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Brasil, Chile. Padre, en el nombre de Jesús, bendice Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay. Bendice las naciones, Panamá, Señor. Bendice, Padre, las islas allá, Padre, en Cuba, Haití, República Dominicana. Bendice Europa, bendice Asia, bendice África, donde llegue esta señal, Señor. Y a todos tus hijos, Padre, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Heredero de Dios, que seas edificado, que seas bendecido, que seas prosperado, que tengas una semana de victoria y que todas las cosas te ayuden a bien. Un abrazo, nos vemos pronto.